en su bautismo. Porque, como vamos a ver esta mañana, vamos a ver cómo Dios pone más énfasis en Jesús que en el bautismo como tal. No es que no sea importante, pero vamos a ver cómo y de qué nos está hablando este pasaje. Para los niños que toman notas, las 4 palabras de esta mañana es bautismo, Jesús, Juan y necesario, necesito, ¿verdad? Esas son las 4 palabras que vamos a utilizar esta mañana. En las semanas anteriores estuvimos viendo cómo Mateo nos ha presentado a Jesús como el descendiente de Abraham, el descendiente de David, el hijo de David, el Mesías prometido, y además como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. El pastor Luis la semana pasada nos estuvo predicando en la primera parte de Mateo 3 y nos estaba hablando acerca de Juan el Bautista, quien es presentado como el enviado por Dios para preparar el camino al Señor. Y también como aquel hombre que Dios estaba utilizando para advertir al pueblo y llamar al pueblo a arrepentirse, a confesar sus pecados y a prepararse para la llegada del Mesías. Pero tal y como veremos hoy, llegamos a un momento clímax en esta narrativa de Mateo 3, porque aquel a quien Juan había preparado el camino, ahora se presenta delante de ellos. Jesús llega al río Jordán para ser bautizado. Y el tema de este pasaje no es solamente el bautismo, sino más bien el énfasis principal es en la persona de Jesús. Por eso, esta mañana, con la ayuda de Dios, veremos cómo Dios quiere mostrarnos quién es Jesús y qué clase de misión Él vino a cumplir entre nosotros. A través de estos versículos acerca del bautismo de Jesús, trataremos 3 verdades principales. La primera, Jesús cumple toda justicia de Dios. Jesús cumple toda la justicia de Dios. En segundo lugar, veremos Jesús es confirmado públicamente como el Hijo amado de Dios. Jesús es confirmado como el Hijo amado de Dios. Y en tercer lugar, Jesús es presentado ante nosotros como el siervo sufriente. Así que les animo que podamos orar juntos esta mañana para que el Señor nos ayude en este tiempo. Amado y buen Dios, venimos delante de tu presencia rogando tu pronto auxilio. Señor, al acercarnos a este pasaje de la Escritura, rogamos para que tú nos ayudes a ver lo que tú tienes para nosotros. Como tú hablaste a esa audiencia primaria, ¿qué significa, oh Dios, este bautismo de Jesucristo? Y cómo, Dios, esto trasciende hasta nosotros el día de hoy. Por favor, permítenos escuchar y oír con atención y obediencia. Ayúdame, Señor, a proclamar de manera fiel tu palabra a este pueblo, de parte de ti, delante de ti, por medio de Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a ver el primer punto esta mañana. Jesús cumple toda la justicia de Dios, y eso lo vamos a estar viendo en los versículos 13 al 15. Por favor, acompáñenme a leer el versículo número 13. Mateo 3, versículo 13. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Nosotros vemos de que Jesús no llega por casualidad. No es que andaba cerca y de repente entonces se desvió en el camino, sino que él viajó desde Galilea hasta el río Jordán con una intención definida, con un propósito definido. Ahí nos dice, para ser bautizado por él, por Juan. Y hablando de la parte geográfica en ese tiempo, el camino que Jesús tuvo que recorrer desde Galilea hasta el río Jordán era aproximadamente 90 kilómetros, que en el tiempo de Jesús eso era aproximadamente 2 o 3 días de camino a pie.
Así que podemos imaginar que Jesús viaja a ese lugar con un propósito definido: ser bautizado por Juan el Bautista. Pero eso nos hace preguntarnos esta mañana algo. ¿Por qué necesitaba bautizarse Jesús? Recordemos un poco de lo que vimos la semana pasada. Vamos a ir a 3 versículos más antes que vimos la semana pasada. Aquí en el capítulo 2, vamos al versículo número 2. Capítulo 3, versículo 2. Vemos de que en el versículo 1 dice que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea. En el versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 6, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que vemos que las personas venían a Juan para ser bautizados por arrepentimiento, confesar sus pecados, y también vemos de que ellos necesitaban ser bautizados para prepararse para la venida del Mesías. Así que les vuelvo a preguntar esta mañana, entonces, ¿por qué Jesús necesitaba ser bautizado? El bautismo de Juan estaba relacionado con ese llamado al arrepentimiento, a los pecadores. Pero nosotros tenemos testimonio de que Jesucristo no cometía pecados. Y el día de hoy vamos a verlo un poco más detenidamente. Si Jesús no tenía pecados que confesar, ni en los cuales arrepentirse, entonces, ¿por qué entonces necesitaba ser bautizado? Esa es la pregunta. Y voy a leer algunos versículos para ustedes esta mañana, y los voy a animar, por favor, que vayan buscando el libro de Hebreos, que está al final casi de sus Biblias. Pero antes, mientras ustedes buscan el libro de Hebreos, voy a leer 2 más yo para avanzar un poco en el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice de la siguiente manera: el cual, refiriéndose a Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El apóstol Pedro está hablando de Jesucristo y está diciendo que en él no se encontró ningún engaño, ni tampoco hizo pecado. Ese es el testimonio de Pedro. 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo ahora hablando dice: al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Llevamos 2 testimonios, Pedro y el apóstol Pablo. Ahora ustedes están en el libro de Hebreos. Vamos al capítulo 4, vamos a leer el versículo 15. Ya hemos visto que el apóstol Pedro nos dice que Jesucristo no cometió pecado, no hizo pecado, no conoció pecado, nos dice el apóstol Pablo. Y ahora el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si avanzan un poco más, por favor, sus Biblias, ahora Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hablando siempre de Jesucristo, ¿verdad? Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tenemos un sumo sacerdote que ya no es como Aarón, que tenía que ofrecer sacrificios primeramente por él y sus pecados y luego ofrecer por los del pueblo, sino que ahora tenemos un sumo sacerdote quien fue perfecto, dice, sin mancha, sin pecado. Y ese era el que nos convenía, ese era el que Dios había determinado para que ofreciera el sacrificio expiatorio en lugar nuestro. Así que vamos a tener un versículo más, un poco más adelante de su vida, primera de Juan, capítulo 3, versículo 5.
Primera de Juan, un poco más adelante sus Biblias, están en Hebreo, Santiago, un poco más adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Así que podemos concluir con estos pasajes y muchos más de que Jesucristo no cometió pecado y no tenía pecado de los cuales confesar o arrepentirse. Y por eso es que es interesante cuando nosotros consideramos la pregunta que les hacía más temprano: entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Así que cuando regresamos a Mateo nuevamente, capítulo 3, ¿verdad? Nosotros vemos de que Jesucristo, en el versículo 13, nos está diciendo que venía para ser bautizado por Él, hablando de Juan. Y en el versículo 14, nosotros vemos de que Juan lo tenía claro. Cuando se presenta delante de Juan, ¿qué ocurre? Versículo 14, Mateo 3. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan el Bautista estaba reconociendo de que Jesucristo era superior a él. Él ya lo había dicho: vendrá uno mayor que yo, que ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces él está reconociendo: no, tú eres el Mesías, yo tan solo soy un simple pecador, por favor tú bautízame a mí, le dice Juan. Así que él reconoce que Jesús era el santo y que él era el pecador. Pero veamos la respuesta de Jesús, versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Así que nosotros, esta respuesta, esta conversación entre Jesús y Juan el Bautista nos permite ver una expresión trascendental. Pero antes de ir allá, permítame mencionar una cosa por acá. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que este hombre, Juan el Bautista, se le opone y le dice: yo necesito, ¿verdad? Y esta palabra, esta expresión, yo necesito, es trascendente, porque nosotros debemos de pensar cómo el ser humano, ahí Juan representando a nosotros como pecadores, necesitamos de Dios, necesitamos de Jesucristo. ¿Y para qué necesitamos de Él? Bueno, nosotros, cada uno de nosotros, podría ser que en algún momento pensemos de que hemos ofendido de cierta manera a Dios, que nosotros hemos cumplido de cierta manera su palabra. Alguien podría decir por acá que ha cumplido el 70%, otros por allá el 99%, pero aún así estamos faltos delante de Dios. Y si nosotros nos presentamos a Él, tenemos que ser juzgados por el estándar de su justicia completa. No es que vamos a ser menos castigados o más castigados. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios, y todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Así que cuando nosotros nos ponemos en la posición de Juan, decimos: nosotros necesitamos a Jesucristo, nosotros necesitamos humillarnos delante de Él para poder ser considerados justos delante de Dios por medio de su sacrificio. Así que cuando nosotros vemos a este escenario, creeríamos que la respuesta de Jesús es: sí, es cierto, ven, te voy a bautizar, ¿verdad? Pero no vemos eso en el testimonio bíblico. Acá nosotros vemos de que cada uno de nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, pero Jesús la cumplió. En el versículo 15 le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y miren qué es lo que está ocurriendo. Dios había enviado a Juan como un profeta. Era Dios quien lo había enviado.
para el pueblo, para hacer un llamado al arrepentimiento y la confesión de pecados y a bautizarse, y para prepararse para la venida del Mesías. Así que en este punto nosotros vemos de que Dios había mandado que todos los hombres vinieran al arrepentimiento y en confesión de pecados. Así que Jesucristo está aceptando a la voluntad de Dios Padre al poner a este hombre como el que llamaría al pueblo, y Él está cumpliendo de esa manera en obediencia lo que Dios mismo el Padre había establecido. En realidad aquí vemos una parte importante y trascendente en la teología. Algunas veces tal vez hemos escuchado que nosotros somos representados en Adán, en el pecado original. Adán es nuestra cabeza federal en ese sentido. Él representa a la raza humana. A todos nosotros hemos pecado en Adán, en ese pecado original. Pero asimismo, ahora nosotros vemos de que Jesucristo no solamente viene a ofrecerse en la cruz, sino que también Él viene a representarnos de una manera que a veces no ponemos tanta atención, que es en su obediencia perfecta. Jesucristo ha venido a representarnos, y como nuestro representante no solamente debía morir en la cruz por nuestros pecados, sino también vivir una vida perfecta en obediencia en lugar de nosotros. Como nosotros no podemos vivir justamente, rectamente, obedientemente, perfectamente delante de Dios, entonces Jesucristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Y vamos a ver un poco de algunos pasajes que nos hablan de la obediencia de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es que Jesucristo se hizo obediente en la cruz, sino que se hizo obediente hasta, durante todo su peregrinaje, toda su vida sobre la tierra. Él fue obediente a Dios, al Padre, hasta llegar a las últimas consecuencias de su obediencia, la muerte y la muerte de cruz. Vamos a regresar un poco a Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Y antes de ir al 19 vamos al 12, ¿verdad? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero ahora vamos a ver el contraste, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que ahí nosotros vemos la obediencia de Cristo. No fue parcial, no fue una parte. Él no cumplió solamente algunas de las exigencias de Dios, sino que Él cumplió toda justicia. Eso es lo que nos dice Mateo 3, versículo 15. Dice: para que así conviene, para que cumplamos toda justicia. Y es por eso que nosotros estamos viendo que el bautismo de Jesús se conoce como el inicio del ministerio de Jesús sobre esta tierra, ¿verdad? Muestra la actitud de humildad y sumisión de Cristo, quien era superior a Juan, pero no permite que éste se desoblige de su mandato de parte del Padre, y le pide que por favor lo bautice. Esta obediencia perfecta era necesaria para nuestra salvación. Él no tenía pecados que confesar, Él no tenía pecados de los cuales arrepentirse, pero Él estaba convirtiéndose en nuestro representante, porque Él
viviría y estaba viviendo la vida justa que nosotros no hemos vivido. Y esta vida perfecta de Jesús en perfecta obediencia confronta nuestra vida, porque muchas veces nosotros somos resistentes a obedecer a Dios. Resistimos a Dios, resistimos su autoridad, resistimos sus mandamientos. Como cristianos, nosotros no estamos llamados a vivir de la manera que querramos. Debemos saber que si tenemos un Señor, también Él debe gobernar como Rey en nuestras vidas. Si esta mañana entre nosotros se encuentra uno que dice que ha creído en Cristo, pero no ha sido bautizado, también debe de reconsiderar seriamente el mandato del Señor. Si Jesucristo, que no necesitaba, porque no tenía pecados en sí mismo, obedeció y fue al bautismo, ahora nosotros que hemos creído en Cristo y que consideramos que hemos sido adoptados por Dios, ¿por qué rehusamos al llamado de Dios de bautizarnos y confesar públicamente que creemos en Él? Entendemos de que el bautismo nos salva, como algunos creen. El agua como tal no perdona los pecados. No es que haya algo místico en el acto externo como tal, sino que en el bautismo lo que consideramos es que una confesión pública de nuestra fe representa nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y esta manera de que el creyente declara públicamente y que la iglesia también participe en esta ordenanza para reconocer esa declaración pública de su fe. Así que nosotros no nos bautizamos para convertirnos en cristianos. Nos bautizamos porque hemos creído en Cristo y porque la obediencia es una evidencia, no una causa de que hemos sido salvados. Así que vemos de que Jesucristo está cumpliendo la voluntad de Dios, está siendo obediente, perfectamente obediente, y está bautizándose no porque tenía pecados que confesar, sino porque estaba allí en lugar nuestro. No solamente en la cruz, en su vida de obediencia perfecta. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto esta mañana. Jesús es confirmado como el Hijo amado de Dios. Jesús es confirmado como el Hijo amado de Dios. Y leeremos los versículos 16 y 17 de Mateo 3. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Acá nosotros estamos viendo el escenario que sigue después de que Jesús es bautizado y Él sube del agua. Y cuando nosotros vemos esto, vemos de que realmente nos está describiendo algo extraordinario. En primer lugar, nos dice que los cielos fueron abiertos. Y a continuación vemos una clara manifestación de la Trinidad delante de nosotros. El Hijo, quien ha sido bautizado y está saliendo del agua. El Espíritu Santo que desciende sobre Él. Y el Padre que habla desde los cielos. No estamos viendo a una persona actuando de tres apariencias diferentes. Lo que estamos viendo es al único Dios que existe eternamente en tres personas manifestándose para nosotros, dando testimonio de esa gloriosa Trinidad. Y por un lado vemos al Hijo, quien está obedeciendo, y también vemos al Espíritu Santo, quien está confirmando, y también el Padre, que está declarando su complacencia en el Hijo. Así que cuando nosotros vemos que en el versículo 16 dice que descendía como paloma, es importante que nosotros podamos ver de que ahí está haciendo un símil, una comparación. No es que el Espíritu Santo es una paloma,
Dice que descendió como paloma, refiriéndose a que hizo un descenso de una manera visible, pero también apacible. Es una muestra de representación, ¿verdad?, de cómo descendió sobre Jesucristo. Y esta manifestación tiene una importancia especial. Vamos por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 32 al 34. Y vamos a ver por qué es que los evangelios están hablando de esta representación intrinitaria y tiene un sentido especial para Juan aquí. Juan capítulo 1, versículos 32-34 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios había anunciado que sobre aquel que descendiera el Espíritu Santo, ese le daría el testimonio de que es el Hijo de Dios. Así que estamos viendo en el bautismo de Jesús cómo Dios está confirmando que Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Y también vemos cómo el Padre confirma esa identidad, no solamente en la representación del Espíritu Santo que desciende como paloma, sino que también ese versículo del capítulo 3, versículo 16, dice, versículo 17: y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y claramente esas palabras recuerdan el Salmo capítulo 2, versículo 7, donde Jehová dice: Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Allí nosotros vemos cómo Dios había anticipado y había hablado anteriormente de cómo el Hijo sería reconocido y sería dada esa identidad pública como ese Rey prometido, como ese Hijo amado. Y por eso vemos de que Juan está haciendo eco de esas palabras, de que el Padre está reconociendo la identidad del Hijo. Antes de que el Hijo hablara de su propia identidad delante de los hombres, el Padre reconoce y manifiesta públicamente la identidad del Hijo. El título que nosotros vemos ahí de Hijo de Dios no significa que Jesús sea menos que Dios, ni que Jesús sea creado por Dios, sino que nos habla de esa relación eterna con el Padre, de su entidad como el Rey mesiánico prometido. Nosotros entendemos en la doctrina de la Trinidad de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado juntos eternamente, y allí en su relación entre ellos hemos visto cómo manifestaron su amor. Y luego fue la creación, y luego fue el hombre, y luego fue la caída, y luego fue que se cumplió el plan de redención de Dios. Pero antes de eso existía Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa relación eterna. Por tanto, nosotros debemos de considerar a Jesús no solamente como un simple maestro, no solamente como un profeta, no solamente como un hombre sabio o como un ejemplo moral para nosotros. Debemos de considerar a Jesucristo como el Hijo amado de Dios. Ahora que el Padre ha señalado a Jesucristo como su Hijo amado y ese Mesías, ese Rey prometido, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Debemos confiar en Él, debemos escucharlo
debemos adorarlo y debemos obedecerlo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto de esta mañana. Jesús, al final de este versículo, nos es presentado como el siervo sufriente. Al terminar este versículo 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me he complacido, ¿verdad? Esta última declaración no solamente nos está diciendo de que Dios ama al Hijo, porque ya lo dijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Así que en la complacencia, ¿de qué nos está hablando? Bueno, esto apunta a Isaías 42, por favor vamos allá, busquemos. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Podemos ver, ¿verdad?, ahí claramente retratado como una pintura de aquello que habríamos de ver en Mateo 3, una profecía de aquello que debemos ver. Estamos viendo que Dios está diciendo: he aquí mi siervo, mi escogido, en quien su alma tiene contentamiento. Y dice que puso su espíritu sobre él, porque él traería justicia a las naciones. Y tal vez algunos pensaban de que el tipo de justicia que traería es una justicia solamente severa, como de castigo. Ciertamente también tiene una parte de ello, pero también estamos viendo cómo él traería justicia, porque nos pondría su justicia en nosotros. Así que acá nosotros estamos viendo de que en estos dos testimonios, tanto el Salmo 2 como Isaías 42, nos está diciendo que Jesús es rey, pero a la misma vez también es un siervo. Por derecho, Jesucristo tiene la autoridad sobre todas las naciones. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado? ¿Qué le ofrecieron? Todas las naciones, reinar sobre ellas. Realmente eso es algo que humanamente estaba siendo ofrecido, pero en la identidad de Jesucristo, Él tiene el derecho para reinar y gobernar sobre las naciones. Así que no estamos viendo de que Jesucristo no tenga autoridad, porque la tiene. Sin embargo, lo que estamos viendo es que también Él vino a la tierra, no a establecer un reino como una potencia mundial, económica, militar, sino lo que estamos viendo es que Él vino a servir. El que merece toda gloria y toda adoración caminó por un sendero hacia la humillación, desde despojarse de sí mismo. Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne. Además de eso, el que tiene derecho de juzgar vino a ser juzgado y a cargar por nosotros todas nuestras desobediencias. Así que, a propósito de lo que nosotros estamos memorizando en Isaías capítulo 53, hemos estado estos meses contemplando a ese siervo sufriente. Y vemos que en lo que hemos estado memorizando dice: ¿quién fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados? Es ese siervo sufriente que carga. Y también vemos que dice: y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesucristo está iniciando su ministerio, pero desde las palabras del Padre apuntan a su misión, en quien el Padre se ha complacido y se complace. Ese siervo inocente que tomaría el lugar de los culpables, el justo por los injustos. En la cruz, Cristo cargó el justo juicio de Dios que merecíamos todos nosotros, pero aquellos que hemos confiado en Él nos representa allí. Y no solamente Jesucristo vivió una vida de obediencia perfecta,
fue crucificado y pagó nuestro precio de redención, sino que también resucitó, demostrando que su sacrificio también es aceptado por el Padre y que la muerte ha sido vencida. Por eso es que hoy que estábamos leyendo la confesión, ¿verdad? Que estábamos hablando acerca de la resurrección de los muertos, entendemos de que tenemos esperanza de la resurrección en la vida eterna. Así que Jesús está siendo mostrado por Mateo y nos está presentando a este Hijo amado de Dios, quien es el Rey prometido, quien es ese siervo que vino a salvar a su pueblo y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahora nosotros podemos entender con mayor claridad por qué Jesucristo necesitaba ser bautizado. Él no necesitaba en sí mismo, Él necesitaba cumplir toda la justicia de Dios a favor nuestro. En el bautismo de Jesús vemos a ese Salvador glorioso, a ese representante que cumpliría toda justicia en perfecta obediencia. Ahora también vemos al Padre y al Hijo y al Espíritu siendo manifestados en esta gloriosa Trinidad, confirmando a Jesucristo como ese Hijo amado de Dios. Y vemos como el Rey vino como un siervo. El Espíritu Santo lo testificó, ¿verdad? En su unción y en su representación de ungimiento y de identidad. Pero ahora vemos también que ese santo Hijo de Dios también se identificó con nosotros, se hizo como uno de nosotros, y el justo ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo respondemos a eso? En primer lugar, si nosotros estamos en Cristo, esto debería llenarnos una vez más de gozo, de agradecimiento por ver a Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en obediencia y un sacrificio a favor nuestro, y nuestro corazón debería saltar de alegría. Deberíamos de venir alegremente a adorarle, deberíamos de alegremente obedecerle, deberíamos de vivir una vida de obediencia, y también nuestra vida ha sido comprada por ese precio de sangre y deberíamos de testificar continuamente acerca de Él. Si somos creyentes, si estamos en Cristo, eso es el llamado para nosotros, porque en Jesús encontramos la razón de toda nuestra esperanza y de toda nuestra fe. Pero si en medio de nosotros hay alguien que no está en Cristo, que no ha creído en Cristo, que no ha confiado en Cristo, también esa mañana es una oportunidad para que puedas ver a ese siervo sufriente y a ese hombre Dios enviado por nuestros pecados para pagar en nuestro lugar. ¿Quieres continuar cargando con el peso de tu pecado? ¿Quieres llegar un día delante de Dios y ser juzgado por ello y ser condenado? ¿O realmente el Señor te ha mostrado a Jesucristo hoy una vez más como ese siervo sufriente, el Hijo amado, el Rey prometido que vino para reconciliarte con Dios? Así que oremos esta mañana para que el Señor nos permita confiar en Él y vivir para su gloria. Padre nuestro, que estás en los cielos.